Tengan buenas tardes, amados hermanos. Le damos las gracias por estar conectados con nosotros en esta hora. Aquí estamos nuevamente tratando de honrar y glorificar a nuestro Dios a través de estos servicios que nos toca hacerlo de esta manera. Pero es el deseo de mi corazón que usted esté ya listo, preparado para recibir la bendición en este día domingo, Día del Señor, donde la iglesia no puede dejar de reunirse. La iglesia tiene que mantenerse viva, porque ese es el propósito de Dios, que aunque las circunstancias se pongan difíciles, la iglesia tiene que seguir firme y adelante, caminando dentro del propósito de Dios. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, para pedirle al Señor que se glorifique en esta hora y que los hermanos que aún no se han conectado pues tengan tiempo para conectarse y recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta hora. Vamos a orar. Ahí donde está, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a dirigirnos al Dios Padre en el nombre de Jesús. Bendito Señor y Dios, en esta hora, Padre, nos dirigimos a tu divina presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús, dándote, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque lo mereces, porque eres digno, Señor, porque no hay otro como tú. Tú eres mi Dios quien nos dio la vida, tú eres ese Padre eterno, ese Dios poderoso, ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Jehová de los ejércitos es tu santo nombre. Padre, aquí estamos, Señor, en esta hora, reunidos como iglesia, mi Dios, aunque no físicamente, Padre, pero a la distancia, en el Espíritu, Señor. En esta hora nos unimos, Padre, para pedirte, Señor, que te glorifiques en cada uno de aquellos que somos parte de la familia IBR, Señor, tanto aquí en Atlanta como IBR, Señor, allá en México, en Colombia, Señor, y en el Perú, Padre Santo, que cada uno en esta hora, mi Dios, podamos estar en plena unidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, dándote lugar, Padre Santo, a que tú, mi Dios, te glorifiques en nuestras vidas. Padre, queremos darte gloria, Señor, por este nuevo día. Queremos darte gracias porque nos permite, Señor, en esta hora poder
conectarnos y poder recibir de ti, Señor, la palabra, Señor, poder adorarte, Señor, aun cuando no nos vemos físicamente, Señor, pero podemos sentirnos unos a otros, Señor, en esa unidad, en el Espíritu, mi Dios, y juntos como iglesia, Señor, queremos alabar, queremos glorificar, queremos bendecir tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú seas glorificado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a escuchar un nuevo canto. Mientras aquellos que se han retrasado se conectan, quisiera que ahí donde usted está, medite en este precioso canto. Y, ¿por qué no? Ya que está ahí con su familia, cántelo también ahí usted. El canto es Canta al Señor, así que la invitación es a que todos le cantemos al Señor, ¿verdad? Les animo, ahí donde usted está, cántele al Señor. Cántale al Señor, hermano. No dejes de adorarle. Ábrele tu corazón al Señor en esta hora y adórale. Cierra tus ojos ahí donde estás y abre tu corazón. No permitas que nada te distraiga en este momento. Porque aunque estamos a la distancia, estamos juntos adorando al que vive, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Dios nos ha amado con amor eterno. Amén. Él nos ha dado el privilegio de ser sus hijos, de ser parte de su pueblo. Y Él nos da la bendición, amados hermanos, de poder cantarle a Él, de poder adorarle. Benditos aquellos que desde la mañana dirigen alabanza a su Creador. Al igual que las aves, aún las bestias del campo alaban a su Creador. El salmista dice que todo lo que respira te alabe a Jehová. Por lo tanto, amados hermanos, alabemos su nombre, exaltémosle, cantémosle al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que todo lo que respira alabe al Señor. Tú que estás en este momento respirando, cántale al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Digno de suprema alabanza es nuestro Rey. Aleluya. Oh, sí, Señor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Padre. Aleluya. Amaré y viviré, incomparables promesas me dan. Gracias, Señor, toda la creación, honra y poder, Majestad te honre. Te adoramos, Señor. Oh Padre, nuestra alabanza es para ti, Señor. Porque reconocemos que lo mereces. Solo tú eres digno, Señor. Recibe, Padre, nuestra alabanza en esta hora, Señor.
Recibe este canto, Padre, en agradecimiento, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, porque nos has sacado de la luz, nos has sacado de las tinieblas a tu luz, nos has sacado a tu luz admirable, nos has sacado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, has transformado nuestro ser, has restaurado nuestras vidas, nos has redimido y todos nuestros pecados han sido borrados por medio de la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que en esta hora te alabamos, Señor. Iglesia Resurrección se rinde delante de ti. Iglesia Resurrección se humilla delante de ti. IBR proclama que tú eres Rey, tú eres Señor. Tú eres Dios de dioses. Tú eres Rey de reyes. Tú eres Señor de señores. Tú eres el Dios del universo. Tú eres el Dios de nuestro corazón, de nuestra vida. Tú eres el Dios de nuestro hogar, de nuestra familia. Y tú eres el Dios de IBR. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Gracias. Porque en estos momentos de crisis, de angustia y dolor, solamente tú, mi buen Señor, puedes sacarnos adelante. Solamente tú puedes, Señor, hacer la obra en nuestra vida. Por eso te damos la gloria y te damos acción de gracias. En el nombre maravilloso, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios y Padre. Te alabamos, Señor. Hermanos, si usted tiene una Biblia por ahí, busque en el libro de Jeremías. En el capítulo 1 tenemos la lectura en esta tarde y vamos a pedirle a la hermana Elfi Lemos que por favor nos dirija con esta lectura. Jeremías capítulo 1. Que Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día, en este maravilloso día que estamos disfrutando porque el Señor es bueno con nosotros. Nos ha regalado este día para que lo disfrutemos en familia. Ustedes que están en sus casas, ustedes que están ahí unidos con la familia, disfrutando este tiempo, ahí escuchen la palabra de Dios. Bendito sea, Señor, por siempre. Le damos gracias a Dios por este tiempo difícil que estamos viviendo, muy difícil, pero ahí está la protección divina de nuestro Dios, de nuestro Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, y estamos dándole gracias a Él, porque aún en la tribulación Él nos protege. Amén. Le damos gracias y ahora vamos a leer en Jeremías, dijo el pastor, en Jeremías 1, del 1 al 19. Vamos a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Josín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías?
y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondré cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Que Dios diga su palabra, hermanos. Bendito sea Dios, bendito sea tu santo nombre. Gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por tu bondad. Amados hermanos, qué preciosa palabra. Es el deseo de mi corazón que esta palabra tenga efecto en sus vidas y que realmente añada bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando hoy acerca de cómo usted y yo, que profesamos ser hijos de Dios, podemos vencer el temor. Quisiera mirar las manos alzadas en este momento, lamentablemente no puedo, pero si yo preguntara, ¿cuántos de ustedes en este momento están asustados? ¿Cuántos de ustedes en este momento están atemorizados? Y hay algo que es inevitable, y es que nosotros en ciertos momentos de nuestra vida sintamos miedo. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestras emociones, es parte de nuestra reacción en el sistema nervioso el sentir en ciertos momentos temor. Ahora vamos a hablar cómo, amados hermanos, nosotros podemos vencer ese miedo que hoy día se está apoderando de cada uno de los seres humanos. ¿Y por qué nosotros como iglesia no deberíamos ser uno más de la estadística de los asustados? O sea, no estoy diciendo que usted no tiene derecho a asustarse. Estoy diciendo que no deberíamos de estar en esa posición, en ese nivel donde no podamos llevar nuestra vida cotidiana a causa de este azote que la humanidad está recibiendo en estos días. Es interesante, amados hermanos, que Jeremías fue el profeta que yo creo más sobresale en cuanto a esta condición de vida. O sea, todo su ministerio fue durante tiempos difíciles. Y si usted lee, bueno, es más, se lo recomiendo, léase todo el libro de Jeremías. Y usted se va a dar cuenta que Jeremías se ve envuelto en cada situación crítica. Jeremías, yo creo que se conoce como el profeta llorón, pero en realidad Jeremías lloraba no tanto por el miedo, que yo creo que sí llegó a sentir miedo, pero más bien lloraba de indignación
al ver que su pueblo, al ver que el pueblo de Israel ignoraba el mensaje de Dios. Entonces, léase todo el libro y usted va a quedar sorprendido cómo Dios extiende su misericordia, pero el pueblo muchas veces le da la espalda a Dios. Opta por tomar una dirección opuesta a lo que Dios quiere. Entonces, vamos a entrar en tema y, amados hermanos, quisiera que se vaya al capítulo 26 del libro de Génesis y vamos a iniciar el desarrollo de este tema con los primeros 5 versos del capítulo 26 de Génesis. Y una de las cosas que tenemos que ver, amados hermanos, es que indudablemente, tarde o temprano, el temor nos invade. Y no es algo que nosotros podemos controlar emocionalmente. Se produce en nosotros. Pero si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces podemos vencer esos momentos de temor. Leamos en el capítulo 26 de Génesis, dice a la letra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bendito sea el nombre del Señor y bendita esta palabra, amados hermanos, que hoy trae bendición a nuestras vidas. Tú me dirás, pero ¿dónde está el miedo en ese pasaje? Bueno, no hay miedo implícito hasta aquí, pero vamos a considerar esta historia como base. ¿Qué es lo que estaba pasando en estos momentos en la vida de Isaac? ¿Usted se recuerda la predicación del viernes que hablábamos acerca de los juicios? Hablábamos acerca de la situación que estamos viviendo como crisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este momento Isaac, que era el hijo de Abraham, en quien Dios le había confirmado su promesa, Isaac se encuentra en un momento donde también había una escasez, había una hambruna, no había que comer. Pero lo que vamos a notar aquí es la actitud de Isaac, que yo espero que sea tu actitud ante esta crisis que estamos viviendo. Quizá en este momento todavía tengas alimentos en tu casa, pero no te confíes, porque esto puede agravarse y puede llegar el momento donde tengas que salir forzado a buscar comida. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser sensatos, ser prudentes, pero sobre todo consultar a Dios. Es interesante que cuando esta hambre llega, a Isaac determina salir a buscar. Y llega donde Abimelech, llega donde los filisteos. Los filisteos, de generación en generación hubo enemistad entre ellos e Israel. Pero Isaac va a los filisteos. Y cuando Isaac va rumbo a los filisteos, se le aparece Dios. Verso 2. Dios se le aparece y le dice: no desciendas a Egipto. ¿Usted se recuerda el viernes cuando hablábamos que Egipto es símbolo de este mundo y que el faraón está representado por Satanás hoy día? Bueno, tome en cuenta eso. Dios le dice a Isaac: no bajes, no vayas a Egipto. En el caso de Jacob, hablábamos el viernes, él sí descendió a Egipto, porque allá estaba José y Dios había usado a José para preparar alimento y tener comida en abundancia, no solamente para Egipto, sino también para Israel y para muchos más. Pero en este caso, Dios le está diciendo a Isaac: no
vayas a Egipto, por favor, quédate donde yo te diga. Y cuando entra a Gerar, efectivamente Dios le dice, habita como extranjero, verso 3, habita como extranjero o como forastero en esta tierra, y entonces yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham mi padre. Entonces miren lo que le está diciendo Dios. Primero le dice, no vayas a Egipto. En vez de ir a Egipto, ve a donde yo te digo que vayas. Ojo con esto, amados hermanos, porque cuando lleguemos al miedo nos vamos a dar cuenta de la importancia que esto tiene. Dios le dice, yo te voy a decir dónde. Y cuando él llega a Abimelech, al rey de los filisteos, le dice Dios, aquí vas a habitar, aquí te vas a quedar. Y entonces yo te voy a bendecir y te voy a entregar toda esta tierra. Todo esto va a ser tuyo porque yo tengo una deuda con tu padre Abraham. Yo le hice un juramento a Abraham tu padre y en ti la voy a cumplir y te voy a dar todo esto que está alrededor tuyo y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Pero no solamente te voy a entregar esto, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. O sea, lo mismo que Dios le dijo a Abraham, ahora se lo está diciendo a su hijo Isaac. Como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, o sea, en tu descendencia. Va a alcanzar bendición todas las naciones. O sea, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ahora se la está extendiendo a Isaac, y vemos que así sucesivamente, después sigue a Jacob, y después a las 12 tribus. O sea, eso fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Por cuanto Abraham, y quisiera que marque esto, porque aquí es donde está la clave, porque Abraham oyó la voz de Dios. Pero no solamente oyó la voz de Dios, no solamente prestó atención al consejo de Dios, sino que guardó sus preceptos, guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos y guardó sus leyes. Que ese es el problema en el cual hoy se encuentran las naciones. Desde el habitante de una nación hasta el presidente le hemos dado la espalda a Dios. Y vamos a ver que cuando hablamos de juicios, este es el problema. Pero vamos a ver eso más adelante. Miedo o temor. Este es un sentimiento que es producido, que se da en cada persona cuando la persona se siente amenazada. Cuando la persona se siente amenazada por algo, por alguna circunstancia, por alguna situación, por algún peligro, por alguna bestia, por lo que sea, ese sentimiento surge como una manera de reacción de parte de tu cuerpo en una forma natural. Porque cuando tu cuerpo, tu sistema nervioso no encuentra la salida, se siente acorralado, se siente oprimido, se siente presionado, entonces empieza a surgir en forma natural este sentimiento. Ahora, en estos momentos, ¿cuál es la presión que tenemos? En estos momentos, ¿cuál es la situación que estamos viviendo? Hay más razones que suficientes razones para poder estar atemorizado. Y la humanidad está atemorizada, el mundo está asustado. Pero nosotros, los hijos de Dios, amados hermanos, debemos de marcar la diferencia en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este sentimiento produce inseguridad en nuestra vida. Entonces no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sabemos a qué prestarle atención. Ahora, esta inseguridad viene, amados hermanos, porque yo me siento incompetente ante las circunstancias. Entonces luego viene la ansiedad, viene el terror y por último el pánico, que es cuando la gente se desespera y empieza a hacer tonterías. Escuché una noticia de un señor que de repente en un supermercado sacó una pistola y amenazó a 2 personas, a una señora con su hija, que estaban cerca de él simplemente porque traían máscara. Y eso lo llenó de pánico al hombre y sacó su arma y las amenazó que no se acercaran porque le iban a transmitir el virus. O sea, ese es un pequeño ejemplo de cómo el pánico se apodera del ser humano.
Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. La gente está asustada, la gente está desesperada. Y lamentablemente los medios de comunicación también han colaborado, los mismos gobiernos han colaborado en infundir este pánico. Aunque dicen, no se asusten, no tengan miedo, pero la forma como se ha manejado lamentablemente la comunicación para la sociedad está infundiendo miedo. Están infundiendo miedo. Están infundiendo miedo en el ser humano. La pobre gente está asustada. Ahora, si tú vives en este momento en una región, en una ciudad donde está más del 50% afectado, tienes razón de estar asustado. Pero si tú vives en una ciudad o en un pueblo o por allá en un lugar que ni siquiera el virus ha llegado todavía, ¿por qué estar asustado? Entonces hay que evitar ver noticias. Consejo número 1. Evita las noticias. Limítate a las noticias locales de donde tú vives. Porque si empiezas a ver lo que está pasando en España y tú vives en Estados Unidos, si estás enfocado en lo que está pasando en Italia o por allá al otro lado del mundo, eso no tiene por qué afectarte a ti. Está al otro lado del mundo. Si tú vives en Estados Unidos, pero no vives en Nueva York, no te asustes por lo que está pasando en Nueva York, que es la situación más crítica que se está viviendo hoy día, es Nueva York. No te preocupes, tú tranquilo, que si estás en las manos del Señor, lo hemos venido hablando, el Señor te va a proteger, el Señor te va a guardar. No tienes por qué estar asustado. Actúa con prudencia, actúa con sensatez, sigue las indicaciones que te dan y tranquilo. Ahora, si tú no vives en Estados Unidos, menos puedes estar preocupado por lo que está pasando en Nueva York. ¿Por qué tienes que estar preocupado? ¿Por qué tienes que estar asustado por eso? Si no vives en Ecuador, que es el otro lugar que en este momento está bastante crítico, entonces ¿por qué te preocupa por lo que está pasando en Ecuador? Y esto, si tú no lo has visto, no lo busques. No cometas el error de que al terminar el servicio te vas a Google a buscar qué está pasando en Ecuador, qué está pasando en Nueva York. No, porque eso es lo que te asusta. Eso es lo que afecta tu sistema y entonces el miedo empieza a apoderarse de ti. Y eso es peligroso, lo vamos a ver más adelante. Ahora, mire qué interesante que los mismos médicos, los mismos expertos nos están diciendo que el miedo baja el sistema inmunológico. Y por el otro lado, los mismos médicos nos están diciendo que la clave para que el virus no te pegue es que tengas tu sistema inmunológico elevado. Entonces, por un lado nos están infundiendo el miedo para bajarnos el sistema inmunológico. Por el otro lado nos están diciendo que la razón por la que te va a pegar fuerte es porque tu sistema inmunológico está bajo. Pero ellos mismos nos lo están bajando entonces. Hay situaciones que no alcanzo a entender yo no sé tú, yo por lo que soy quizá, por mi ignorancia no alcanzo a entender muchas cosas, pero lo que sí yo veo es que hay cierta contradicción en esto. Dios está inquietando mi corazón y muy pronto voy a sacar algunas cosas por ahí a luz, pero estoy dejando que el tiempo de Dios llegue. Mientras vamos a seguir hablando acerca del miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los tiempos de juicio. En los tiempos de juicio es cuando el temor se levanta con poder. Ahora, ¿cuáles son los tiempos de juicio? Y eso es lo que hablábamos el viernes, efectivamente. Los juicios llegan, dijimos, a una persona, a una familia, a un pueblo, a una nación o a la humanidad entera. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un juicio llega? Es cuando Dios desata su ira, su enojo en contra de aquellos que se rebelan contra Él, aquellos que se apartan de Él, aquellos que lo desafían, aquellos que se creen que no necesitan de nada ni de nadie, aquellos que la altivez se apoderó de ellos, aquellos que creen que por el conocimiento, por el dinero, por la posición que tienen, no necesitan de Dios. Entonces Dios, cuando ve esto, es que desata sus juicios. Ahora, ¿qué sucede en los juicios? En primer lugar, hay dolor. ¿Qué es lo que pasaba con Jeremías? Jeremías, todo su ministerio su ministerio fue de profecía, pero una profecía que era inmediata. O sea, el profeta lo decía y enseguida sucedía. Entonces, el profeta Jeremías vivió ese tiempo de tribulación, de prueba, de dolor, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque le tocó vivir los juicios que Dios
derramaba sobre el pueblo de Israel y él estaba ahí. Entonces es bien importante, iglesia, nosotros hablábamos anteriormente acerca de que estamos viviendo el tiempo del principio de dolores y como estamos en este tiempo, como iglesia, estamos aquí, entonces vamos a sufrir. No le crea a esos payasos que dicen que son profetas, que solo hablan de bienestar, que hablan de bonanza, que hablan que te le va a ir bien, que te vas a ganar la lotería, que vas a tener una casa, un carro. Todas esas cosas son bobadas, mentiras del diablo. Lo que tú tienes que ver, amado hermano, es que cuando vamos a los verdaderos profetas de Dios, nos hablan también de momentos difíciles. Nos hablan que van a venir tiempos de prueba. Nos hablan que va a venir tiempos de juicio para personas, familias, pueblos y naciones. Y eso es lo que yo tengo que tener conciencia como verdadero hijo de Dios. Que el Señor reprenda a todos aquellos que se han levantado como profetas falsos en este momento. Que Dios se encargue de ellos. Usted no se preocupe por ellos. Usted busque de Dios. Usted afírmese en la palabra que Dios le va a pedir cuenta a cada uno conforme a lo que hemos hecho. Amén. Entonces, el sufrimiento es parte de estos juicios, pero también hay hambre y hay muerte. Miles de personas están muriendo. Aquí en Estados Unidos, allá en Europa, en China murieron miles. Y ahora también en Sudamérica. Están muriendo muchas personas. Porque es producto de un juicio. Por eso yo les decía el viernes, efectivamente estamos viviendo un juicio de Dios. Independientemente de cómo se originó esto. Independientemente cómo surgió lo del virus, independientemente si hay mano humana en medio, porque la hay, pero Dios es el que permite las cosas cuando Dios determina ejercer juicio. Dios en su tiempo usó al faraón, en su tiempo Dios usó a Nabucodonosor para traer juicio a Israel. Y eso usted lo encuentra en Jeremías, porque a Jeremías le toca vivir justo el tiempo cuando Nabucodonosor viene y toma posesión de Jerusalén, invade a Jerusalén, invade a los judíos. Mueren muchos y otros son llevados cautivos. Pero Jeremías sobrevive. Pero más tarde viene otro juicio para los sobrevivientes. Y lo vamos a ver más adelante. Y también a Jeremías le toca vivir esa experiencia. Entonces Jeremías está a punto de morir una y otra vez, es amenazado, no solamente por los enemigos, no solamente por el juicio de Dios, pero por el mismo pueblo de Israel que amenazaba, porque el mismo pueblo de Israel no quería oír a Jeremías, no quería oír al profeta de Dios. El pueblo de Israel quería oír a los profetas falsos que les decían, no, tranquilo, todo va a estar bien. Y cuando Jeremías le decía, no, viene juicio de Dios. Este pueblo va a ser entregado. Jerusalén va a ser derrotada. Jerusalén va a ser destruida, desolada. ¿Qué hicieron? Lo metieron a la cárcel por andar hablando esas cosas. Lamentablemente, cuando la gente está sin Dios, esa es la actitud que toma. Entonces, vemos que va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber hambre y va a haber muerte. Pero todo esto, amados hermanos, es lo que infunde el temor en el ser humano. Todo esto es lo que nos asusta. Entonces, por eso le decía, no vea las noticias, porque por ejemplo, usted ve lo que está pasando en estos lugares que están siendo más afectados, usted va a ver escenas horrorosas, va a haber escenas que son de película, diríamos, de terror, va a haber cantidad de muertos, incluso lugares donde están en problemas para procesar los cadáveres. Amados hermanos, eso da miedo. Pero ahora, ¿de dónde viene o qué provoca o qué produce que el juicio de Dios se desate? Es simple. La respuesta es la maldad del hombre. Es la maldad del hombre la que hace que Dios desate sus juicios. Y el ejemplo clásico lo encontramos en Génesis capítulo 6 en el verso 5. ¿Qué nos dice Génesis 6:5? Nos dice que en el momento, en el tiempo de Noé, la maldad se había multiplicado en una forma exagerada, igual que en el 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Bueno, desde la última década. La maldad, así como la ciencia y la tecnología han crecido en forma exuberante, también la maldad se ha multiplicado. Y ahora, como dice Génesis 6:5, el hombre solo piensa de continuo en la maldad.
Entonces, ahora en los últimos años, vemos jovencitos, adolescentes y aún niños convirtiéndose en asesinos. En los últimos días vemos la exageración de abortos. Y esto me llama la atención. Yo pienso al final sacar una encuesta. ¿Cuántos miles de bebés han muerto por un aborto? Y los medios de comunicación y los señores presidentes ni pío. No han dicho nada. No se ven en las noticias. Pero yo les aseguro que es una cantidad bastante parecida a lo que estamos viendo hoy día por esta peste. ¿Cuántos niños hoy día han sido violados y asesinados? Niños y niñas, en estos últimos 5 años. ¿Cómo está el narcotráfico? ¿Cómo está el tráfico humano? La prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo. ¿Cómo está todo eso? Y los señores presidentes están firmando leyes donde se les autoriza a los homosexuales que se casen. Por favor. Por favor. Pero ahora sí, en este momento de crisis, están clamando a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No, la maldad es la que desata la ira de Dios. Y cuando la ira de Dios llegue, iglesia, ni nosotros tenemos que orar por esta gente. Porque ya está determinado de parte de Dios que es juicio. Y cuando el juicio se desata, no hay nada que hacer al respecto. La advertencia la manda Dios antes. Y si cuando Dios manda la advertencia, como lo hizo con Jeremías, y el pueblo no atiende, entonces viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios. Y cuando el juicio te desata, no hay nada más que hacer sino pedir misericordia. Misericordia, amada iglesia, es lo que tenemos que pedir en este momento, porque ya el juicio está siendo ejecutado. Ahora, leamos lo que dice Proverbios capítulo 1. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1. En el verso 22, 1:22 de Proverbio. Es interesante lo que nos dice acá la palabra de Dios. Mire, leo en el verso 22 en adelante. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo, ojo con esto, verso 26, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dios está diciendo que nos advierte, que nos llama, que nos invita para evitar que estas cosas vengan. Pero si lo ignoramos, si lo menospreciamos, si no obedecemos su palabra, si no escuchamos su consejo, entonces esto va a venir para que entonces nosotros nos demos cuenta que por mucho poder que tengamos, hay cosas que no podemos resolver. Con toda la ciencia, con toda la tecnología, con todo el conocimiento, con todo el dinero que tenemos, no podemos resolver. Entonces, consideremos que cuando el escritor de este proverbio nos habla, nos está diciendo, amados hermanos, que es de sabios, es sensato, es prudente escuchar el consejo de Dios. Entonces, repito, el verso 26 dice, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando les venga lo que ustedes temen. Wow. ¿Cuántas cosas han llegado a nuestra vida
y han distorsionado todo. Entonces, si nosotros seguimos en la maldad, si nosotros seguimos viviendo a nuestra manera, conforme a nuestro juicio, conforme a nuestros deseos, entonces la maldad se apodera de nosotros, nos alejamos de Dios, ignoramos el consejo de Dios, nos apartamos de Dios y entonces la maldad se va apoderando de nuestro corazón y cuando menos sentimos en el trono de nuestro corazón quien gobierna es Satanás. Y por eso es que la maldad ha llegado a este extremo. Cuando allá en Génesis 6 nos habla de la condición del hombre, Dios determinó el juicio a través del diluvio. Y el diluvio vino y arrasó con toda la humanidad. Entonces cuando una persona hace lo mismo, Dios dictamina juicio para esa persona. Cuando una familia lo hace, juicio viene para esa familia. Y lo encontramos en la Escritura. Cuando un pueblo lo hace, la justicia de Dios, el juicio de Dios es derramado sobre ese pueblo, sobre esa nación. Y en este caso, la humanidad entera está siendo afectada, como lo fue en el diluvio. Entonces, todo esto produce miedo, produce temor en el ser humano. Y entonces, según en la Escritura, este temor se vuelve en nosotros lazo o trampa. Según dice Proverbios 29, en el verso 25. Proverbios 29, verso 25. Mire lo que dice. Que es el miedo el que nos hace caer. Es el miedo el que nos hace tropezar. Es el miedo el que nos hace caer en error. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a vencer el miedo. Dice en el... dije 25, perdón, es el 29, ¿no? 29, verso 25. Mire lo que dice. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, este será exaltado. Y aguante este verso, porque esto nos lleva al primer aspecto de cómo nosotros podemos vencer el miedo. Dice, el miedo va a poner lazo. ¿Qué quiere decir lazo? O sea, una trampa, algo en lo que vamos a caer, algo que nos va a hacer caer, que nos va a destruir, nos va a derrumbar y nos puede llevar hasta la muerte. El miedo lo puede llevar a usted hasta la muerte. Pero la segunda parte del verso dice que los que confían en Jehová, estos van a ser exaltados. Entonces, ¿cómo yo voy a vencer el temor? En primer lugar, confiando en Dios. Hay dos cosas que yo necesito para vencer mis miedos. Y estos miedos no solamente del coronavirus. Cualquier temor que llegue a tu vida, tú lo puedes derrotar, tú lo puedes vencer utilizando estas dos herramientas que la palabra de Dios nos da. Número uno es nuestra confianza en Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto tú confías en Dios? ¿Tú estás seguro de que Dios tiene el control de esta pandemia? ¿Tú estás seguro de que Dios es el único que puede ponerle alto a esto? ¿Tú estás seguro de que Dios te tiene escondido en el hueco de su mano? ¿Tú estás seguro que la plaga no tocará tu casa, tu morada? ¿Tú estás seguro que aunque el mal llegue a tu vida, el Señor te va a sostener? ¿Tú estás seguro que aunque este virus te llegara a matar, vas a la presencia del Señor? O sea, ¿dónde está tu confianza? Mira lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4. Dice el apóstol Juan, capítulo 4, verso 17. Mira lo que dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, te está hablando a ti, iglesia. Nosotros los que somos hijos de Dios. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Ojo con eso. Tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay nada que
que nos perjudique, no hay nada que nos dañe si Él no da permiso. En algunos casos, Él lo va a permitir, y lo hablábamos el viernes, por alguna razón, por algún motivo, porque hay un propósito. Aún en el dolor y el sufrimiento hay propósito. Usted dirá, qué raro, ¿no? Pero sí, lo puede leer en Isaías 66, cuando Dios está hablando del juicio de Jerusalén. Dios lo compara con los dolores de parto. Entonces dice, así como la mujer sufre los dolores de parto y son duros, no sé cuántas mujeres las que están en este momento escuchando han tenido hijos y saben el dolor que eso produce. Entonces Dios lo compara, dice, así como el dolor de la mujer a la hora del parto, dice, es aliviado cuando tiene al bebé en sus manos. Cuando ya tiene a su bebé, se le olvida todo el sufrimiento, se le olvida todo el dolor, se le olvidó la pujadera, la puchadera, como dicen acá, se le olvidó todo. ¿Por qué? Porque tiene una nueva vida en sus brazos, tiene algo precioso, tiene un milagro maravilloso en sus manos. Ahora, esto es lo que Dios dice, que muchas veces el dolor y el sufrimiento tiene propósito. Pero, lamentablemente, a veces nosotros, por creer los cuentos de los mal llamados profetas, creemos que esto no, la iglesia no es para eso. La iglesia solamente tiene que ir en bonanza, en bienestar, en prosperidad. Que el Señor lo reprenda. Esto nos deja ver a nosotros que Dios realmente tiene el control de todas las cosas, porque Él tiene cuidado de nosotros. En el verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Parece un trabalengua, pero ¿qué es lo que está diciendo en realidad? Que como hijo de Dios, el amor de Dios reina en nosotros. Porque más adelante dice que Dios es amor. Y si Dios está en ti, tienes el amor de Dios. Y si tienes el amor de Dios, no tienes por qué estar asustado. No tiene por qué el temor apoderarse de ti. Y si el temor se apodera de ti, tú puedes echarlo fuera en el verdadero amor, en el amor de Dios. Hermoso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si tu confianza no está puesta en Dios, entonces el temor te va a hacer trizas, te va a hacer pedazos. El temor te va a poner lazo, te va a poner trampa, te va a hacer caer, te va a hacer fallar. El mismo miedo que tú tienes puede llevarte a que te infestes de ese famoso virus. Y no solamente que te infestes, hasta puedes morir por el miedo que Satanás quiere que tú abraces y lo vivas. Entonces, no permita que el miedo se apodere de usted. Y si llega, tenemos una herramienta, nuestra confianza en Dios. En segundo lugar, es la obediencia a Dios. Nuestra obediencia a Dios es la que nos va a permitir vencer. Regresemos a Génesis 26. ¿Qué hizo Isaac en el momento de crisis? En el momento donde no sabía qué hacer, donde el temor se apodera de él porque no había alimento para él y para su gente. Hizo lo que Dios le dijo: quédate aquí. En Egipto había alimento, en Egipto había comida, en Egipto había esperanza. Parecía que la solución estaba, en Egipto. Pero Dios le dice: no vayas a Egipto. Hermano, cuidado, no vaya a ser que en este momento de crisis usted recurra al mundo. Por favor, no vaya a caer en ese grave error. Dios le dice: no vayas a Egipto, no vayas al mundo, quédate donde yo te diga. Y si Dios le ha dicho a usted que se quede en su casa, quédese en su casa. Si Dios le dice a usted que se vaya a otro pueblo, que se vaya a otra aldea, a otro lugar con otros familiares, entonces váyase. Pero preste atención a lo que Dios le dice a usted y obedézcale a Él. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, encontramos cuán importante es, amados hermanos,
que usted y yo le obedezcamos a Dios. Váyase al libro de Proverbios en el capítulo 3 y mire lo que dice el verso 21. Proverbios 3, verso 21. Dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Verso 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente, sin temor, confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Yo sé que en este momento algunos no pueden dormir, pensando en la noticia que vieron antes de acostarse. El noticiero de las 11, déjalo, porque no te va a dejar dormir. Sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. O sea, cuando el juicio de Dios viene, puede haber mortandad, pueden morir miles, incluso pueden morir millones, pero ¿quiénes son los que van a morir? Los impíos. Ahora, ¿quiénes son los impíos? Notemos que está el pecador, que es el que está de lleno en el mundo, que está metido en la maldad, y el impío es aquel que está en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Entonces, hay un pasaje que dice: si el justo, o sea, el que está con Dios, con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? O sea, están fritos. Por eso es importante que yo considere cuánto debo yo obedecer a mi Dios. Y para los jóvenes que tienen problemas para obedecer a sus padres, ya están preparando su corazón para tampoco obedecer a Dios. Entonces vemos los niños, las nuevas generaciones, que están creciendo en un ambiente de plena desobediencia. ¿Qué es lo que está pasando? Estos niños y estos jovencitos que ahora están en su adolescencia son los que ahora no obedecen a nada ni a nadie, no obedecen leyes, no obedecen órdenes, no obedecen principios, no obedecen nada, no obedecen ni a las autoridades. Por eso es que hoy día, en pleno siglo XXI, estamos hablando no solo de delincuencia juvenil, sino ya estamos hablando de delincuencia infantil, lamentablemente. Esa es la realidad que el mundo está viviendo hoy día. Entonces, usted agarre estas dos porciones de la Biblia, agarre estos dos consejos, agarre estas dos herramientas, y yo le aseguro que usted va a poder vencer sus miedos. Va a poder derrotar el temor cuando venga y se apodere de usted. Confíe en Dios y obedézcale. Isaac hizo lo que Dios le dijo: no te vayas a Egipto, quédate en esta tierra y yo te voy a bendecir, te voy a dar esta tierra. Ahora, era una tierra que no prometía nada porque no había nada. Mas sin embargo, no había nada, pero el hacedor de maravillas, el creador del universo, Jehová de los ejércitos, es el que le está diciendo a Isaac: quédate y yo te voy a dar esta tierra, y yo te voy a bendecir, y yo te voy a multiplicar, y nada te va a faltar. ¿No es eso lo que nos dice a nosotros, iglesia? Que Él nos va a bendecir, Él nos va a guardar, Él estará con nosotros. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Amén. Dice el Salmo 23. Y el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 91. Te cubrirá bajo sus alas y ahí estarás seguro. Dice el Salmo 91. Pero, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu esperanza? Obedece al Señor. Obedece su palabra. Obedece sus mandamientos. Porque el día que venga la prueba, el día que venga juicio, el día que venga la dificultad, la tribulación, Dios sabe guardar a aquellos que le temen y que lo honran y que le obedecen en su palabra. Amén. Amén. Hay otra historia en la Escritura
Tenemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 42, la historia de este hombre llamado Johanán, perdón. Mire qué interesante. Hemos hablado de Jeremías, que Jeremías vivió un tiempo difícil, que lo más seguro es que sí experimentó el miedo, ya que fue amenazado a muerte una y otra vez. Pero vea esta historia y la vamos a comparar con la historia que estamos hablando de Isaac. Isaac hizo lo que Dios le dijo. Este hombre, Johanán, no quiso hacer lo que Dios le dijo. Al igual que el rey de Judá no quiso hacer lo que Dios le dijo y fue llevado cautivo a Babilonia. El remanente que quedó de Judá, lo vamos a ver aquí, tampoco quiso hacer lo que dijo Dios. Y eso le costó caro. Entonces, del capítulo 42 hasta el 44, usted encuentra esta historia. Yo no la voy a leer toda porque no alcanza el tiempo. Pero usted en su casa, después del mensaje, por favor, vaya y léala. Es más, le dije al principio, léase todo el libro. Yo solamente le voy a leer algunos versos para que usted entienda en resumen la historia de este hombre y del pueblo que en este momento es el remanente, o sea, los que sobrevivieron a la invasión de Nabucodonosor allí en Jerusalén y otros que se agregaron, que habían sobrevivido por otro lado, que eran de la tribu de Judá, que estaban ahí y no hicieron lo que Dios les dice. Verso 1 dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Hazanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. O sea, todo el pueblo vino y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como lo ven tus ojos. O sea, es el remanente, es lo que Dios había por alguna razón librado de la mano de Nabucodonosor. Dios los había librado. Y ahí está Jeremías. Si usted lee cómo fue que Jeremías se salvó, es porque lo tenían en la cárcel, lo tenían en un hoyo, en un calabozo. Por eso Jeremías se libró en la invasión de Nabucodonosor. Pero este pueblo, los que habían quedado, ahora vienen a Jeremías y le dicen: por favor, consulta a Jehová por nosotros. Pregúntale a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Verso 3: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Dios en Génesis 26 se le apareció a Isaac y le dice: no vayas a Egipto, quédate en esta tierra que yo te digo, aunque estés como forastero, pero aquí yo te voy a bendecir. Entonces ellos hicieron sabiamente, con sensatez, vinieron a consultar a Dios. Pero el problema no es consultar a Dios. El problema, señores presidentes que hoy han salido a la calle a orar y a pedirle a Dios por el pueblo, no es suficiente. Está bien, háganlo, pero escuche el consejo de Dios. Para que su pueblo pueda alcanzar misericordia, señores presidentes, tienen que hacer lo que Dios dice y no lo que ustedes piensan, ni lo que dice alguien que esté arriba de ustedes, sino ¿qué dice Dios? Verso 4: y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo. Marque eso. Mire lo que están diciendo ellos mismos. Lo que Dios diga, sea bueno o sea malo. ¿Me escuchan?
profetas por ahí, también hay cosas malas de parte de Dios. Sea bueno o sea malo. A la voz de Jehová, nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Mire dónde está la clave. En la obediencia. Ellos hicieron correctamente, consultaron a Dios, buscaron el consejo de Dios. Ahora veamos qué sucede más adelante en el verso 7. Dice el verso 7: aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová. Ojo, la respuesta de Dios llegó. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Verso 10. Si os quedareis, mire qué interesante, que es la misma respuesta que le dio Isaac. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os raeré, porque estoy arrepentido del mal que he hecho. Dios derramó juicio sobre Jerusalén. Dios envió a desolar Jerusalén. Y Dios dice: me ha dolido en el corazón lo que he tenido que hacer con este pueblo rebelde, y yo quiero librarlos a ustedes. Por lo tanto, quédense ahí, no se muevan de ahí. Y yo los voy a librar, yo los voy a proteger. Verso 11. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, Nabucodonosor, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos. Amén. Y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia también de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mire qué interesante. En cierto momento Dios identifica al mismo Nabucodonosor como su siervo, porque era malo, era cruel, era salvaje. Él, cuando daba su sentencia, hablaba de descuartizar. Pero Dios lo identifica como su siervo. ¿Por qué? Porque Dios lo usó para traer el juicio a Israel, a Judá, a los judíos, para desolar Jerusalén. Ahora estos tienen la oportunidad. El consejo es dado. Dios les dice: no se muevan, quédense ahí y yo me voy a encargar. Mi misericordia va a ser transmitida a Nabucodonosor, para que él también tenga misericordia de ustedes y los deje en paz. Vámonos al verso 13. Dice el verso 13: mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. ¿Se recuerda que le dije? El remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestro rostro para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Verso 17. Todos los hombres que volvieren su rostro para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Mire qué interesante. Dios no solamente les dice lo que Él va a hacer, sino que les advierte que si ellos no obedecen, que si ellos deciden seguir actuando a su manera, como ellos quieren, entonces las consecuencias van a ser duras, porque el mal efectivamente va a llegar a ellos. Si se quedan, yo los voy a proteger, los voy a bendecir, los voy a guardar. Nabucodonosor, por orden mía, va a tener misericordia de ustedes.
Pero si desobedecen y deciden irse para Egipto, sepan que todo el miedo que ustedes tienen, efectivamente les va a llegar. Van a morir a espada, no va a haber nadie que escape, todos van a morir allá en Egipto. Ahora, lo interesante es, ¿qué hace este grupo? ¿Qué hace este pueblo? ¿Qué decisión toma? ¿Ya escucharon el consejo de Dios? Por eso yo decía hace un momento a los señores presidentes que han salido a orar a las calles, los felicito, gloria a Dios por eso. Pero hagan lo que Dios diga que hagan. Porque esto va a pasar. Pero ¿qué viene después? Tiene mucho que ver con la actitud que ustedes que gobiernan los pueblos tomen. Es importante hacer las cosas como Dios dice que se haga. Entonces, si nos vamos al capítulo 43, mire lo que pasa. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, remarque esa palabra, soberbios, dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, ese es tu amiguito Baruch, otro profeta que anda por ahí, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, o sea, de Nabucodonosor, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá. No obedeció, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabucodonosor, Nabuzarán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías. O sea, hasta Jeremías fue llevado. O sea, todo el pueblo caminó hacia Egipto, a diferencia de Isaac. Por eso le dije al principio, al final usted va a entender por qué estamos empezando con Isaac. A diferencia de Isaac, Dios le dice, quédate en esta tierra, él se queda. Ahora, Dios le dice a Johanán y a todo el pueblo, el remanente de Judá, quédense en esta tierra, y ellos se van a Egipto. Entonces, ellos deciden irse. Y entonces, como ellos deciden irse, dice el verso 8, vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, o sea, ya están en Tafnes, ya están en Egipto, ya llegaron a Egipto, ya la hicieron, según ellos, ya se libraron de la amenaza de Nabucodonosor, porque en Egipto se consideraban que estaban seguros. Entonces, cuando están allá en Tafnes, en Egipto, Dios le habla a Jeremías nuevamente, y le dice a Jeremías, verso 9, toma con tu mano piedras grandes y cúbrela de barro en el ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, ¿se acuerda que le dije hace un momento? Y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto. Los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada,
y pondré fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará. Y ellos los llevarán cautivos y limpiarán la tierra de Egipto como un pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. La palabra llegó. La advertencia les fue dada cuando aún estaban en Judá. Ellos deciden hacer lo contrario de lo que Dios dice. Bajan a Egipto. Ahora estando en Egipto viene la palabra y Dios les dice, bueno, ustedes decidieron hacer esto, ahora aquí está la sentencia. Y entonces, ¿cuál era la sentencia? La destrucción. Y efectivamente, cuando usted va al capítulo 44, tiene lugar esta destrucción. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos, 44:1, perdón, de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de, marquen su Biblia, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano, sin cesar, para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Pueblo, naciones, Dios le dice, ya no hagan esa clase de abominaciones, ya no permitan los abortos, ya no permitan los matrimonios homosexuales, ya no permitan toda esa delincuencia, soborno, cohechos que hay en los gobiernos hoy día. Tienen que desaparecer si queremos que la gracia de Dios nos alcance, si queremos que la misericordia de Dios llene. Hagan lo que hizo el rey de Nínive. Señores dirigentes, hagan lo que hizo el rey de Nínive. Él se humilló delante de Dios y él llamó a todo el pueblo a ponerse en ayuno y oración, y Dios tuvo misericordia de Nínive. Amén. Quizá Dios tenga misericordia del pueblo que tú diriges. Verso 5 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse a su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Para ser destruido el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerda usted lo que Dios le dijo a Isaac? En ti van a ser benditas las naciones. Ahora, estos trajeron maldición porque Egipto no estaba en la lista para ser destruido. Pero Egipto alcanzó porque ellos llegaron a Egipto. ¿O habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir
a toda Judá. ¿Se acuerda cuando Dios le dice a Jeremías, cuando lo llama Jeremías siendo un niño, tú has sido levantado, has sido puesto por profeta para levantar y para derribar, para construir y para destruir? Porque Jeremías iba a ser testigo de todas estas cosas. Aquí está Jeremías viviendo en su ministerio. Verso 12, y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morir allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Verso 13, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Efectivamente les llegó, les tocó vivir. ¿Por qué? Porque Dios esperaba que le obedeciera. Si regresamos a Génesis 26, donde iniciamos, la diferencia de este personaje, la diferencia del remanente de Judá e Isaac con su familia, con su pueblo, es que Isaac prestó atención y obedeció a Dios. Ellos no quisieron obedecer, ellos prefirieron hacer las cosas como ellos querían. Ahora, leamos en el verso 12 del capítulo 26. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Acuérdense, venimos de leer la otra historia. El pueblo se decidió irse a Egipto, allá fueron muertos a espada, por hambre y por la peste. Pero Isaac obedeció a Dios, se quedó en la tierra que él le dijo. Sembró Isaac en aquella tierra, dice el verso 12. Y entonces cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¿No era eso lo que Dios le había dicho? Ahora, tome nota, 100 por 1 no es 100%. El 100% es cuando 100 producen 100. 100 por 1 es cuando 1 produce 100. De esta manera lo bendijo Dios. Dice el verso 13. El varón se enriqueció. O sea, Isaac se volvió rico. Y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Mire qué interesante, en una tierra extraña, en un lugar ajeno, él estaba como forastero, pero como tenía la bendición de Dios, ahí llegó la prosperidad, ahí llegó el efecto de la bendición de Dios, y aquel hombre se puso a cultivar allí y Dios le bendijo, y aunque era un tiempo de hambre, no había que comer, lo que él cultivó le rindió al 100 por 1, o sea, cada grano le produjo 100 granos más. ¡Qué bendición! Y no solamente eso, se empezó a hacer de ovejas, se empezó a hacer de ganado, se empezó a enriquecer al grado que los mismos filisteos empiezan a sentir envidia de él. Y la envidia llega a tal grado que lo corren. Le dicen, no, tienes que irte de nuestra tierra, tienes que irte de acá. Y efectivamente él sale y se va a un valle, pero no se sale del territorio que Dios le dijo. Se mantiene allí en Gerar, en el lugar que Dios le había dicho. Se va a un valle y allí se establece Isaac. Y mire lo que dice el verso 16. Estamos en el capítulo 26 de Génesis, ¿no? Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Un forastero, alguien que llegó a habitar a ese lugar como extraño. Y dice el verso 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Se fue de presencia de ellos, pero no se salió del territorio de Gerar, donde Dios le había dicho que se quedara. Y eso, amados hermanos, trajo bendición para Isaac. Eso fue lo que Dios bendijo. Ahora, vamos a terminar con esto, amados hermanos. ¿Qué concluimos de estas dos historias? Bueno, nosotros hoy día estamos viviendo
un tiempo de crisis. Estamos viviendo un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia, de dolor, de sufrimiento, un tiempo de incertidumbre, de zozobra, un tiempo donde no sabemos qué va a pasar mañana. Pero eso no debe de asustarnos, amados hermanos, porque usted y yo sabemos de que Dios es el que tiene el control. Y si Dios tiene el control, podemos estar confiados. Ahora, lo que yo necesito es obedecerle a Dios. Lo que yo necesito es confiar en Dios. Terminamos en este precioso verso, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. El apóstol Pablo escribe estas preciosas palabras que son para ti, amado hermano, que en este momento estás viendo este mensaje o escuchando este mensaje. Dice en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papito lindo, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Ese espíritu que has puesto en mí es el que me da la certeza de que nada me faltará. Ese espíritu que has puesto en mí, el sello, la garantía de que soy tu hijo, es lo que me hace confiar en ti, Señor, y esperar en cada una de tus promesas. Oh, bendito sea Gloria a Señor. Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Bendito Dios. Padre, nuestra alabanza, nuestra adoración es tuya, Señor. Maravilloso eres, bendito Dios. Tu siervo Pablo le dice a Timoteo que tú nos has dado, Señor, un espíritu de poder y de dominio propio. No un espíritu de cobardía para estar atemorizados en este momento. Si bien es cierto, Señor, las cosas se han complicado. Si bien es cierto, Señor, que no podemos hacer las cosas que nosotros consideramos a nuestra manera, sino que Dios, en su grande amor, en su misericordia, en su bondad, Él nos ha permitido hoy ser bendecidos a través de esta palabra. Dios nos ha permitido hoy recibir de ti este mensaje de esperanza, sabiendo, Señor, que no importa lo que esté pasando, no importa lo que el mundo está viviendo en esta hora, tú has prometido, Señor, que si nosotros confiamos en ti, que si te obedecemos, si guardamos tu palabra, si vivimos conforme a tu consejo, si practicamos tus mandamientos, tú te vas a glorificar y tú nos vas a proteger y tu misericordia nos va a alcanzar y el mal no llegará a nosotros. Ahora, Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno que es parte de la familia Resurrección en este momento, para que sean afirmados en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús cada uno se dé cuenta cuál es la posición que ocupa en tu pueblo, cuál es la posición que tienen en tu iglesia, cuál es el nivel de confianza que tienen en ti, qué tan obedientes son a tu palabra. Que a través de este mensaje, Señor, cada uno pueda meditar cuál es nuestra responsabilidad ante esta crisis. ¿Cuál es nuestro compromiso contigo, con la iglesia y con la humanidad entera? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Qué debemos hacer? Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos atender a tu consejo. Y si tú nos dices que nos quedemos donde estamos, ahí nos quedamos. Si tú nos dices que nos movamos, nos vamos a mover. Como decía Moisés, si tú no vas con nosotros, no iremos a ningún lado. Yo no me muevo de aquí. Padre, que ese sentir hay en cada corazón, en cada mente, en cada vida, Señor. Y que mi Dios, con plena responsabilidad, podamos hacerle frente a esta situación, a este tiempo de juicio, a este tiempo donde la humanidad está siendo azotada por causa de la maldad que se ha multiplicado, porque vemos la maldad creciendo, porque vemos, Señor, cómo a nivel general, en todas las naciones, en todos los pueblos, especialmente, Señor, en las grandes ciudades del mundo, la maldad se ha incrementado. Y aún los mismos gobiernos se han corrompido. Aún los mismos cuerpos policíacos, Señor, se han corrompido. Y ya no hay justicia en las cortes, porque los jueces se venden. Hay lugares donde no podemos recurrir a las autoridades porque ellos mismos son los delincuentes. Qué pena, Señor, perdónanos. Padre, esa es la realidad que el mundo está viviendo hoy día.
Pero sabemos, oh Dios, que tú sabes guardar un remanente, que tú sabes guardar un pueblo, Señor. Que así, mi Dios, como cuando vino el juicio a Jerusalén, cuando vino el juicio sobre Judá, cuando Jerusalén fue desolada, fue destruida en el tiempo de Babilonia, que así, mi Dios, como guardaste aquel remanente y le diste una segunda oportunidad, ahora nosotros, Señor, estamos todavía teniendo esa oportunidad, porque vemos todos los que ya murieron, vemos todos los que ya fueron víctimas, Señor, de este azote. Y a nosotros aún no nos ha llegado. Somos parte de ese remanente. Gracias, Señor, te alabamos y exaltamos tu nombre por eso. Pero ayúdanos, mi Dios, a no actuar como actuó el remanente de Judá. Ayúdanos a actuar como hizo tu siervo Isaac. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a tu consejo, a obedecer a tu palabra, a confiar en ti, Señor, que aun cuando miramos que no hay esperanza, cuando aún miremos, Señor, que no promete nada el lugar donde estamos, aun cuando veamos que es pura escasez, cuando aún estemos, Señor, en medio del hambre, Señor, que podamos seguir confiando en ti, porque tú eres nuestro proveedor, porque sabemos que nada nos faltará, Señor. Padre, a ti te damos la gloria y la honra, a ti te damos nuestra alabanza y nuestra adoración en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, qué privilegio poder dirigirme a ustedes en esta hora, poder compartirles la palabra. Es mi deseo que en verdad sean hacedores y no solamente oidores de esta palabra. Porque el que la oye, dice Santiago, y sigue su vida igual, es como cuando usted se ve en el espejo y sale y se olvida de cómo era. Hay que ser hacedores de la palabra, pongámosla en práctica. Y si hay alguien en necesidad alrededor suyo y usted puede ayudarle, hágalo, no lo dude, porque haciendo esto, usted está obedeciendo a Dios. Sea responsable, siga las instrucciones que le están dando ahí en su localidad, obedezca a las autoridades, sométase a ellas, como nos manda la palabra, y sobre todo, manténgase en comunión con su familia. Aproveche este tiempo donde es mal llamado aislamiento. Yo diría que no es un aislamiento, es un tiempo de comunión familiar. Es un tiempo donde podemos estar juntos, es un tiempo donde podemos compartir. Así que aproveche este tiempo que se había perdido. Aproveche y recupere los valores de la familia que estaban por el piso. Aproveche y restaure su matrimonio que estaba a punto de perderse. Aproveche a esa esposa, a ese esposo, a esos hijos. Aprovéchelos en este tiempo. Y dele gloria al Señor por esa oportunidad que Él nos concede. Amén. Muchos ya partieron de este mundo. Usted todavía sigue con vida. Dele gloria al Señor. Y usted va a vivir hasta el día que el Señor diga. Les quiero recordar, amados hermanos, que miércoles y viernes estaremos transmitiendo al horario establecido, 8 de la noche de aquí de Atlanta, 7 de la noche Colombia y Perú, 6 de la tarde en México. Y los domingos, por supuesto, en este mismo horario. No se nos quede, porque mientras estemos impedidos de asistir al templo, estaremos haciéndolo de esta manera. Miércoles, viernes y domingo, que podamos bendecirle de esta manera. Por mi parte, Jehová Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. Que Él quiera bendecirlos y quiera prosperarlos y tenga misericordia de cada uno de ustedes. Que Él ponga paz en cada uno de sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.